biología y esas generalidades, estas funciones que nos van a permitir de alguna manera entender cómo reacciona el organismo. ¿Ya? Cuando nos ponemos una vacuna, estamos en el organismo de la persona administrando el antígeno o al anticuerpo. Al anticuerpo. ¿Sí? Cuando una madre da de lactar a su bebé, ¿el niño qué tipo de inmunidad está recibiendo? Sí, cuando la madre da de lactar al niño, ¿el niño qué tipo de inmunidad está recibiendo? Ya, o sea, el tipo de inmunoglobulina. Pero la respuesta inmune, ¿cuál es? Silencio. La respuesta inmune innata, ¿cómo así? ¿Innata? ¿Qué era innato? Ya lo teníamos desde que nacemos. Que tenemos desde que nacemos. ¿Qué tipo de respuesta es, Belén? Adquirida. Ya, no es innata, es adquirida. Y dentro de la adquirida, pasiva, porque el organismo del niño no está haciendo nada. Y dentro de la pasiva, natural, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Hemos avanzado algo tan poquito, pero ustedes no se pueden olvidar ya nunca, ¿ok? Ya no se pueden olvidar nunca. No les tengo que sacar la respuesta como con tirabuzón, ustedes tienen que estar así, ¿ok? Súper rápido, ¿ya? Cuando nos enfermamos, ¿qué inmunidad estamos teniendo en nuestro organismo? Cuando nos enfermamos, a su compañero. ¿Cuál es nuestra respuesta inmune? ¿Estabas en la clase? Sí. ¿Tú? Activa, ¿ya? La primera clasificación, innata, adquirida. Innata, adquirida. Adquirida. Dentro de la adquirida, activa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el organismo está reaccionando para dar una respuesta. ¿Ya? Y dentro de la activa, natural. Porque el microorganismo está ingresando por vías naturales, en el aire, en la alimentación, etc. ¿Ya? La tercera, tú, danos un ejemplo de respuesta adquirida, activa, artificial. Resfrío. ¿El resfrío qué sería? Una enfermedad. Si te estás enfermando, es medio natural, lo que acabamos de analizar con tu compañero. Quiero que me des un ejemplo del artificial. Una vacuna. Una vacuna, ¿sí? ¿Por qué? Porque está ingresando el antígeno a nuestro organismo, pero no de manera natural. Nosotros nos estamos vacunando, ¿ya? Entonces es un ingreso artificial, ¿ok? Ay, no. Vamos a empezar. Ya. Entonces eso, lo que nosotros estamos revisando, lo tienen que tener súper clarito. ¿Ya? Bien identificado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo era nuestra respuesta inmune? Una primera gran clasificación es innata y adaptativa, si quieren adaptativa, si quieren adquirida, ¿sí? Y esta, ¿qué puede ser? Pasiva y activa. Pasiva
y activa. Y cada una de estas puede ser natural, artificial. Natural, artificial. ¿Ya? Para terminar, tú, la de Joselito, la cuarta. Un ejemplo de inmunidad adaptativa, pasiva, artificial, que es lo que nos falta ver. No activa, pasiva. ¿En qué pensar? ¿No tienes apuntes? ¿Estabas en la clase? Sí. Van a disculpar, sí, es que en el grupo 1 son tantos, así curso lleno, y no estoy identificando sus rostros, ¿no? Todavía estamos en la primera, segunda semana. ¿Quién nos da? ¿Tú? ¿Qué ejemplo? Estamos aquí. Adaptativa, pasiva, artificial. Los sueros. ¿Qué tienen los sueros? Anticuerpos. ¿Ok? Entonces, ejemplo, ¿qué antisueros tenemos? ¿Qué sueros tenemos que podemos ofrecer a los pacientes? Ejemplo. Vamos. Ejemplos de sueros. Vitaminas. ¿La vitamina tiene anticuerpos? ¿Tiene anticuerpos la vitamina? No. ¿Hay un suero en el que tú le pones vitaminas al paciente? Sí. Pero una cosa son las vitaminas, otra cosa son los anticuerpos. ¿Ya? ¿Quién se acuerda? ¿Sueros hipotónicos? No. ¿Qué significa hipotónico? Bajo Electrolitos, ¿no? Necesitamos otro tipo de compensación para el paciente. ¿Existe ese suero? Sí. Nos estamos confundiendo cuando decimos suero. Voy a tratar de dibujar los botelloncitos de suero fisiológico, ¿no es cierto? ¿Sí? Estos son los sueros fisiológicos, vitaminados, que pueden tener diferentes características. También hay glucosados, también hay hipotónicos, hipertónicos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero nosotros estamos hablando de otro tipo de sueros. Los sueros que tienen anticuerpos. Puede ser, hay una diferencia entre suero y plasma, que es simplemente el anticoagulante. ¿Ya? Entonces, la parte líquida de la sangre, ¿alguna vez han ido al laboratorio y se han tomado muestra de sangre? En su sangre entera las ponemos en un tubito, ¿no es cierto? Y de acá vamos a separar esta parte celular, que se llama como paquete globular, donde están sus glóbulos rojos, sus glóbulos blancos, y esta parte de acá, la parte líquida. Si este tubo no tenía ningún anticoagulante, se va a llamar suero. Y si este tubo tenía un anticoagulante, se va a llamar plasma. ¿Ok? Pero es la parte líquida. Y aquí en la parte líquida están nuestros anticuerpos. ¿Quién dijo plasma? Está muy bien, porque hemos dicho, un ejemplo es, ¿pero qué plasma? Termina la idea. ¿Qué plasma? Lo que usted manifestaba en la anterior clase con relación a cuando había la enfermedad del COVID. Exacto. ¿Qué se llamaba? Decían Plasma hiperinmune. ¿No? ¿Qué significa hiper? Mucho. ¿Qué hemos dicho que es inmunología, respuesta inmune? ¿Qué es? Relaciones al sistema cuerpo.
Entonces, si yo digo plasma hiperinmune, tengo que además terminar la idea. Por eso le digo a su compañero, termina la idea. Porque si digo plasma, puede ser cualquier plasma. Si digo plasma hiperinmune, es un plasma rico en anticuerpos, pero pueden ser anticuerpos para cualquier enfermedad. ¿Ok? Entonces tengo que decir plasma hiperinmune contra el COVID-19, por ejemplo. ¿Ya? Otro ejemplo. Muy bien. Excelente. Otro ejemplo. ¿De qué otro suero nos hablamos? ¿Ya? El que están sacando para el alacrán en medulasa no se va a llamar suero, se va a llamar antídoto. ¿Ya? Para una serpiente, para un alacrán, para una araña, se va a llamar antídoto. ¿Ok? Otro ejemplo, también hemos hablado. ¿No están tomando apuntes, chicos? No vamos a usar la plataforma. Yo sé que les he dicho, no tengo problema en pasar las diapositivas, pero están en la clase, ¿por qué no toman apuntes? A veces de lo que uno atiende y escucha, aprende mejor. ¿Qué otro ejemplo? ¿No les he hablado del antisuero para la rabia? Ah, les he hablado, ¿no es cierto? Incluso les he dicho que tenemos suero homólogo y suero heterólogo. ¿Qué significa homo? Igual. Igual. Un suero homólogo para la rabia quiere decir que ese suero lo ha conseguido de una persona humana igual que tú. ¿Ya? Y si es suero heterólogo, ¿de quién lo consigue? De otra especie. ¿De quién? De un caballito. De los caballos. ¿Ya? Para la rabia de los caballos. El antídoto que están haciendo para el alacrán en burros. ¿Ok? Se está experimentando en burros. ¿Ya? Y el de nuestro ejemplo era el antisuero para la hepatitis B. ¿Ok? Entonces, presten atención. Esta parte es fácil, es simple. Nos habíamos quedado acá, ¿verdad? No usamos. No llegamos a esto, estábamos una diapositiva antes, creo. No usamos. Acá estábamos, ¿no? Y por favor me van a avisar cuando sea hora. El jueves me dio mucha pena con la doctora que estaba esperando la frase. ¿Ya? Bien, entonces todo esto ya lo hemos repasado nosotros. ¿Ya? Hemos hecho nuestro análisis, nuestro repaso. Mariel, ¿cómo clasificamos esto? Ya lo hemos visto ahorita. ¿Qué le ponemos a esta respuesta inmune? Mariel. ¿Ya? Primero es adquirida, después ¿ya? Antes de natural, ¿pasiva o activa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué activa? ¿O por qué pasiva? Hemos dicho Está reaccionando el cuerpo. adquirida, bien. Hemos dicho activa y hemos dicho natural. ¿Sí? Natural porque el paciente se está enfermando, está en contacto por vía natural con los antígenos. ¿Ya? ¿Pero por qué activa? Porque está reaccionando el cuerpo, como por ejemplo la temperatura. El organismo propio está reaccionando. ¿Ya? ¿Cómo nos damos cuenta? El paciente está con fiebre, el paciente está dolorido, tiene los ojos hinchados, tiene inflamación. Su organismo está reaccionando. ¿Ya? Entonces, activa natural. Muy bien.
Tú, la segunda, por favor. Acá. ¿Qué ves? Para el niño. Una respuesta adquirida ¿Ya? va a ser pasiva porque le está pasando a través de la madre y natural. Natural. Excelente. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Es adquirida, es pasiva, porque este niño solo está recibiendo. Su organismo No está razonando. no está produciendo, no está activo, está pasivo. ¿Ya? Y es natural porque el proceso de la lactancia, bueno, a veces sabemos mamás que somos egoístas con nuestros niños y no les damos de lactar por cosas estéticas, no sé, por cualquier motivo. Sin embargo, cuando por ejemplo estas inmunoglobulinas atraviesan la placenta, no le piden permiso a la mamá. Es una vía natural. ¿Ok? Entonces, es pasiva, es natural. ¿Ya? Acá. Para que no nos olvidemos. Tú, la primera. Ya, adquirida bien. Pasiva. Pasiva, muy bien, porque es un suero que le vamos a poner. Y artificial. Nosotros fabricamos, elaboramos de manera externa el suero y nosotros somos los que introducimos en el organismo de nuestro paciente. ¿Ya? Sea plasma, sea suero, sea que compremos, sea que alguien done, no hay problema. ¿Ok? Y lo último, contigo terminamos. ¿Cómo está cada respuesta inmune? Ya, adquirida, bien. Ya, ¿pasiva o activa? Pasiva. Artificial. ¿Por qué pasiva? ¿Qué hemos dicho? ¿Cuál es la característica de los pasivos? El organismo no reacciona. Acá en la vacuna, ¿qué le estamos dando al organismo? ¿Antígeno o anticuerpo? ¿Qué le estamos dando? Antígeno. ¿Ya? Este dibujito de acá, por eso es el mismo dibujito de acá. ¿Ya? Digamos que este es el virus del dengue. Digamos que este es el virus de la influenza, porque este parece el resfriado, ¿no es cierto? Este es el virus de la influenza. ¿Ya? Que por medio natural, yo no he usado barbijo, alguien estornudaba a mi lado, me he enfermado. ¿Ya? ¿Y este por qué tiene su aureolita? Porque es el antígeno, pero es el antígeno bueno. ¿Sí? O sea, es el antígeno. No voy a decir el antígeno bueno, porque no hay antígenos buenos y malos, sino que es un antígeno que está dando la información. Exacto, que ya lo hemos tratado, lo hemos calmado, ¿sí? No es tan agresivo. ¿Ok? O a veces incluso es una parte nada más de él. Pero es el antígeno. Si en tu vacuna le estás poniendo el antígeno, ¿este organismo va a reaccionar o no? Sí va a reaccionar. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué va a producir este cuerpo? Anticuerpos. Y si reacciona, ¿es pasivo? Si el cuerpo reacciona, ¿podemos decir que es pasivo o será activo? ¿Ya? Entonces, ustedes saben, es algo sencillo, pero quiero que lo tengan súper claro. ¿Estamos? No nos podemos equivocar. ¿Ya? No nos podemos equivocar. Ejemplo de respuesta innata.
Porque todo esto, ¿qué es? Adquirido. ¿Ya? Los 4 tipos son adquiridos. En el innato, ¿a quién veremos? En la respuesta innata. Los pongo en apreturas, ¿no? Tienen que estar No despiertos. adaptativa y inespecífica. Es inespecífica. Ejemplo, La piel. la piel. Ah, eso sí. ¿Ya? La piel la tenemos desde que nacemos, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Justo con eso vamos a empezar ahora. ¿Cuáles son nuestros mecanismos de defensa inespecíficos? Por excelencia, y el primero que vamos a mencionar, la piel. ¿Ya? ¿Qué pasa con la piel? Resulta que cuando tenemos una piel sana, ¿sí?, pocos microorganismos van a poder penetrar en ella. ¿Ok? Sin embargo, nuestra piel, o sea, no es pues una bolsa de plástico, ¿sí? Vamos a tener probablemente acá, ¿no es cierto?, un folículo, y desde el folículo va a estar naciendo, por ejemplo, el cabello, el vello, la barba, etc. ¿Ya? Entonces, muchos microorganismos pueden ingresar por acá. Como son tan chiquitos, ¿sí? Acuérdense que en microscopía tenemos 2 tipos de microscopios. ¿Cuáles son? Los ópticos, El óptico y el electrónico. eléctricos. El óptico también es eléctrico porque funciona con electricidad. El óptico y el electrónico. Electrónico. ¿Ya? ¿Cuál han manipulado ustedes? ¿El óptico o el electrónico? El óptico. ¿Cuál ha sido el máximo aumento que han logrado ver? Hemos hablado ya de eso la clase anterior. ¿Cuánto ha podido aumentar a sus, Se aumenta con el a sus ocular placas? 10 más. ¿Cuánto es Mil. el máximo? 1000. Un aumento de 100, ¿no es cierto? En los objetivos, ¿qué cantidades tenemos? 10, 20, 40, 10, 20, 40 y 100. El mayor, ¿no es cierto? El que se ve con aceite de nutrición. ¿Ya? Ahí te han visto. ¿Bacterias o virus? Bacterias. Bacterias. ¿Cómo las han visto con la recién aumento? Unos coquitos, ¿no? Sí. O unos vacilitos así. ¿No es cierto? Los virus son tan pequeños que el óptico no los alcanza a diferenciar. ¿Ok? Entonces fácilmente pueden ingresar por acá. ¿Ya? Fácilmente. Y bueno, tenemos las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, tenemos los folículos pilosos, como el que les dije allá. ¿Qué hacen? Ingresan y se colonizan. ¿Ya? Sin embargo, nuestra piel es tan maravillosa que va a tener secreciones sebáceas, el sudor. Va a hacer que el pH ácido de estas sustancias no permitan que estas bacterias, estos virus colonicen fácilmente. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, tenemos también con qué defendernos incluso ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas enzimas que acidifican el sudor, por ejemplo, tienen propiedades antimicrobianas. ¿Ok? Todo lo que termina en ima, enzima, es una enzima, ¿no es cierto? ¿Qué hace una enzima? ¿Cuál es la función de las enzimas? Catalizar. Es decir, van a ir y van a cortar la estructura de los nutrientes. ¿Ok? Y así no van a permitir que vivan plácidamente estos microorganismos. ¿Ya? Entonces, número 1, la piel. Estamos en innato. Respuesta la. Número 2, las mucosas. ¿Ya?
digo mucosas, estoy haciendo referencia al moco, a las lágrimas. ¿Ya? ¿Qué componentes tienen estas? También enzimas, como la lisosa. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos el ingreso de un antígeno por vía natural, por ejemplo, el SARS-CoV-2 a través de las fosas nasales, con lo primero que va a tener que luchar el antígeno, el virus del COVID, va a ser primero con esta barrera que nosotros nos ponemos, ¿sí? Segundo, con la mucosa, que está presente en toda la fosa nasal. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? Estos microorganismos, los virus, las bacterias, se necesitan adherir a las células epiteliales para ingresar a nuestro organismo. ¿Ok? Sin embargo, cuando estas células tienen IgA en sus superficies, es un mecanismo de resistencia terrestre. ¿Y qué es la IgA? Es un anticuerpo, inmunoglobulina A. ¿Ya? Cuando veamos inmunoglobulinas lo vamos a ver con mayor especificidad, pero son las inmunoglobulinas secretores, es decir, que están en las mucosas, están en la leche materna, por ejemplo. ¿Ya? Entonces van a evitar, por supuesto, el anticuerpo está ahí presente y va a evitar que el antígeno ingrese. ¿Ya? ¿Cómo va a evitar? Lo va a ozonizar, lo va a neutralizar, ¿sí? ¿Se acuerdan que veíamos cuáles eran estos mecanismos de antígeno-anticuerpo? Y decíamos, bueno, hay una especificidad entre el antígeno y el anticuerpo. ¿Ok? Entonces, ahí en la mucosa vamos a tener. ¿Ya? También están los fagocitos, que actúan como una barrera para la diseminación de las bacterias. ¿Qué hace el fagocito? Atrapa a la sustancia extraña. ¿Ya? Vamos a ver también la fagocitosis. ¿Ok? Bien. Otro mecanismo que nos garantiza a nosotros el resguardo va a ser el aparato gastrointestinal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a lo largo de todo nuestro sistema digestivo vamos a tener enzimas hidrolíticas, enzimas hidrobiolíticas, macrófagos activos, que van a estar evitando constantemente que ingresen estos antígenos a torrentes sanguíneos. ¿Ya? Puras enzimas. Estas enzimas que son las catalizadoras, las catalíticas. Además está el aparato genitourinario. ¿Ya? Donde vamos a tener mucosas, secreciones, la secreción vaginal, por ejemplo, ¿sí? Que además vamos a tener flora microbiana normal, que va a estar constantemente protegiéndonos haciendo una interferencia bacteriana para protegernos de los patógenos, ¿sí? Ejemplo, en la vagina, los lactobacilos, ¿ok? Cuando ustedes estén, por ejemplo, buscando una muestra de orina para cultivo, cuando quieran que sus pacientes se hagan un urocultivo, para la toma de muestra es ideal que nosotros los bioquímicos les expliquemos cómo tomar la muestra al paciente. Pero ¿qué pasa? Que a veces el paciente ya llega con su muestrita de orina al laboratorio, ¿ok? Entonces ustedes son los que tienen que hablar con el paciente y hacerle entender esto de los bacilos que normalmente tenemos en nuestro organismo. ¿Ya? Para un urocultivo, por ejemplo, le vamos a pedir al paciente que se haga un aseo genital.
que entre a la ducha, y si no va a entrar a la ducha, que se haga un aseo de los genitales, ¿sí? Y le vamos a pedir qué cosa además, que el primer chorrito de orina lo deseche, ¿no es cierto? A la taza lo tienen que eliminar. Y orina de media micción se llama eso. Aguanta un poquito y recién va a recibir la orina en el frasquito para la hora. ¿Ya? ¿Por qué somos tan chinchosos en laboratorio con esto? Se ha aseado, ¿cómo ha recolectado la orina? El recipiente era estéril, tenemos que hacer muchas preguntas al paciente para recibir una buena muestra. ¿Ya? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué es importante la orina de media micción para el urocultivo? Justamente porque tenemos que tratar de evitar que se mezclen los lactobacilos que están de manera natural en la zona. ¿Ya? Si mi paciente me dice, sí, así es recolectado, pero no ha recolectado así, no se ha aseado y ha recolectado la orina todo en el frasco, me va a crecer, pero me van a crecer lactobacilos de la secreción vaginal. ¿Ya? Y eso muchas veces cuando el... ¿Cómo está? Hay un folder, ¿no tiene el folder? ¿No? ¿Ya está? Sí, ya, desde la primera semana. Pero cuando vine me dijo que no lo Las tenía listas. todavía. No, las listas. Sí. Pero el folder en sí ya Ah, está. ya. Ahorita ya está con listas de producción al camino. Pero Ya. son las listas. Simplemente en laboratorio, no todos los laboratorios tienen un bioquímico especializado, es decir, un microbiólogo. ¿Ya? Y si no sabe muy bien, le va a hacer un antibiograma al lactobacilo de la secreción vaginal. ¿Ok? Entonces, por eso la exigencia de que se tome una buena muestra de orina para el urocultivo. ¿Ya? Yo me imagino que la práctica van a llevar algo de esto, o ya lo llevamos en micro 1, ¿verdad? Esa es la orina de media micción. Si mi paciente me dice sí y no lo hace así, le va a crecer pues flora normal. ¿Ok? Otra cosa va a ser cuando yo pida secreción vaginal o secreción uretral. ¿Sí? Si pido secreción vaginal, ¿le voy a decir al paciente que se asee? No. Porque si se asea toda la secreción, la limpia. ¿Ok? Entonces son dos condiciones totalmente diferentes. En el urocultivo, yo tengo que eliminar esta flora normal. Que se asee, que se duche, el primer chorrito a la taza, orina de media micción para cultivar. ¿Ya? Secreción vaginal, señora, no se hace. Pero es que estoy con mucha secreción, me da vergüenza. Esa secreción es la que tenemos que tomar como muestra. ¿Estamos claros? Son dos cosas diferentes. ¿Ya? Y a veces en laboratorio les rechazamos la muestra de orina. Una muestra de orina la vamos a entregar en 48 horas, por lo menos 2 días, hasta que crezca la bacteria y hasta que le hagamos el antibiograma. ¿Sí? Y a veces el paciente se enoja. Pero si nosotros vemos que solamente tiene células epiteliales de descamación, quiere decir que hay secreción vaginal. Entonces yo tengo que llamarle al paciente y decirle, necesito nueva orina de muestra. Y tiene que venir y le tengo que explicar. Se va a asear, el primer chorrito a la taza, etcétera, etcétera. Y a veces los médicos se olvidan. ¿Sí? Y nos mandan solicitudes de laboratorio, nos ponen urgente y quieren que el urocultivo les entreguemos a las 2 horas. ¿Les podemos entregar un urocultivo a las 2 horas? No. Un general de orina con urgencias. Y en el general de orina ustedes pueden ir viendo que hay leucocitos, que hay flora bacteriana abundante, le iniciarán el tratamiento después de la solicitud del urocultivo. ¿Ok?
tenemos que entender y no nos podemos olvidar. Porque el paciente viene, el doctor me ha dicho. O sea, no. El doctor se olvida, ¿ya? Que el microorganismo necesita tiempo para crecer. ¿Ok? Bien. ¿Qué más tenemos entonces en síntesis en nuestra respuesta innata? Primero, la piel. ¿Sí? Esta piel que probablemente tenga que dar paso a las glándulas, donde va a existir moco, donde va a existir sebo, donde va a existir sudor, que no va a permitir que las bacterias se colonicen ahí. ¿Ya? Es una respuesta natural. ¿Ok? Además están las cilias. ¿Qué son las cilias? ¿Qué es una cilia? ¿Qué cilias tienen, hijos? Las Cejas, pestañas, ¿sí? Son cilios. ¿Ok? En nuestro oído, en nuestra oreja, tenemos cilios que van sacando el sebo. ¿Ya? Pero ese sebo, ¿es bueno o es malo? Es bueno. Por lo tanto, el uso del cotonete es el enemigo del paciente, ¿no es cierto? Y el amigo del otorrino. Así dijo una vez un doctor. Yo me reí y luego pensé y dije, tiene toda la razón. Porque cuando nosotros hacemos mal uso del cotonete, ¿no es cierto? Nos lastimamos, sacamos el sebo, ataponeamos nuestros conductos con sebo, y cuando sacamos el sebo, arrastramos estas cilias pequeñas que tenemos alrededor. ¿Ya? Entonces, es luchar contra la propia respuesta innata que tenemos nosotros. ¿Ok? Además, tenemos que en nuestro sistema gastrointestinal está también el moco, está el pH ácido del estómago, por ejemplo, y están todas las enzimas presentes en los intestinos. ¿Ya? En el aparato genitourinario, la flora normal es un ejemplo, los lactobacilos es un ejemplo de protección. ¿Ya? Por eso podríamos decir en síntesis que vamos a tener barreras mecánicas y barreras químicas. Las mecánicas como la piel, las mucosas y las cilias, y las químicas como las enzimas. La lisocima, el sebo, el sudor, el pH, la lactoferrina, por ejemplo. ¿Ok? Está claro, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nos depilamos? Nos hacemos daño, ¿sí? Nos hacemos daño. Porque si nosotros sacamos, digamos, una ceja, yo también a veces me depilo, ¿no? Tengo cejas de azotador, pero me depilo cuando tengo algún acontecimiento, cuando quiero hacerlo. Y esto de acá se va a inflamar. Lejos de ofrecerme una respuesta que me esté beneficiando, yo voy a tener acá un ciclo infeccioso extra. ¿Ok? Una vez una paciente vino al laboratorio. ¿Qué había pasado? Era la fiesta de Piña, me acuerdo, en agosto. Se depiló la cara, las cejas, la barba, qué sé yo, todo lo que tenía en la cara. Se depiló el día, creo que era viernes, algo así, donde tenía que bailar. Jueves en la noche se depiló, viernes en la mañana se maquilló y viernes todo el día bailó. Y sábado estaba con una inflamación en la cara que parecía lucecita de ambulancia. Así llegó al laboratorio, totalmente inflamado. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha pasado? En su depilación han extraído estas cilias, estos folículos. Ha habido una inflamación.
al día siguiente, lejos de tratar la inflamación que ha hecho, ha obturado todo esto, ha taponeado ¿con qué? Con productos químicos del maquillaje. Ya ha estado todo el día bailando en el sol, en el viento, etcétera, etcétera. Ha llegado a su casa, se ha lavado su cara y la respuesta ha sido generalizada. ¿Ya? Entonces ha venido llorando al laboratorio queriendo que le tomemos una muestra, que si tenía una infección, etcétera, etcétera. Pero era una respuesta inflamatoria natural. ¿Ok? Entonces a veces nosotros provocamos eso. ¿Quién tiene tatuajes? ¿Cómo te han hecho el tatuaje? Con agujas. Son miles de agujas pequeñas. ¿Qué ha ingresado a tu piel? La tinta. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces uno es joven, está en un estado saludable, aceptable, y pasa la respuesta pasa por desapercibida. ¿Ya? Pero a veces hay gente que tiene la piel muy blanca, por ejemplo, es súper delicada. Una picadura, mis hijos son blancos, el mayor y la menor, así súper blancos. Les picaba el zancudo y se les hinchaba así su ojo, ¿no? Caras todas rojas, etcétera. Porque la piel blanca es así, es más delicada. Entonces, imagínense un tatuaje. ¿Ok? ¿Qué pasa con el piercing? ¿Quién tiene piercing? También. Y le exiges a tu piel que te proteja. ¿Sí? Es amor propio. Entonces, imagínense, yo he visto casos de pieles que responden por keloides, ¿sí? Entonces, he visto casos en los que hay un crecimiento exagerado y parece que tuvieran otra oveja acá, ¿no? ¿Por qué? Porque si hicieron un piercing acá, digamos, hubo una respuesta inflamatoria y el keloide creció, entonces una bola aquí, ¿no? ¿Cómo distingue si es keloide, si es masa del keloide o si es de tu oreja? ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces nosotros mismos nos atacamos. ¿Ya? No tengo nada en contra de la moda ni de esas cosas. Pero traten de no hacerse daño. ¿Ya? ¿Qué pasa con los quemados? Cuando una persona se quema, ¿qué pasa con su piel? Se infla. La piel está quemada, no tienen piel, ¿sí? La piel está quemada. ¿Tienen alguna protección de la piel? Ninguna. Por eso el pabellón de quemados es separado y los vendan, porque la venda está tratando de asemejarse a la piel. ¿Ok? Está tratando de evitar que haya colonización de cualquier microorganismo. ¿Estamos? Entonces, mucho cuidado. ¿Ya? Hay que ser conscientes. ¿Ok? Y ustedes tienen la misión de concientizar a sus pacientes. ¿Ya? Se ven bonitos los piercings, los tatuajes, tienen significado, no tienen significado, están a la moda. La quiero mucho a mi novia, me voy a tatuar su nombre, no sé. Y luego mi novia me engaña y voy a usar láser y me voy a sacar, ¿no es cierto? Entonces, pobre piel, ¿no? Ataque sobre ataque sobre ataque. Láser más le ponemos a la piel, ¿no? A veces no pensamos, ¿ya? Mi grasita. Pero no solo ustedes, sino sus pacientes. ¿Ok? Si ustedes han cometido errores, esperemos que de aquí en adelante no los cometan ya. ¿Ok? Ha habido casos de enfermedades transmitidas igual de los tatuajes, ¿no? El HIV, ¿ya? Por ejemplo. Bien. Además de estos mecanismos de barrera, hemos dicho, para no perder, ¿no? Hemos dicho que nuestra respuesta innata vamos a tener mecanismos de barrera,
Esto de barrera puede ser mecánico O químico. o puede ser químico, ¿sí? Pero también vamos a tener mecanismos innatos. ¿Ya? Esto es 1, esto es 2. ¿Cuáles son estos mecanismos? Por excelencia, la fagocitosis. ¿Ok? Fagocitar es atrapar, comer, ingerir. Esa fagocitosis es un mecanismo. ¿Ya? La fagocitosis. Y por ejemplo, la activación del sistema de complemento. ¿Ok? Entonces, ¿qué mecanismos? La fagocitosis, el sistema de complemento, ¿ya? Que se van a ir activando cuando el organismo lo necesita, ¿ya? Entonces, en la primera hora, cuando el microorganismo logre ingresar, se va a chocar con los macrófagos, que lo van a fagocitar. Y a veces solo la fagocitosis es suficiente para dar fin con estos antígenos. ¿Ya? Va a depender mucho de la carga viral, etcétera. Si la fagocitosis no es suficiente, se va a activar el sistema de complemento. ¿Ya? Va a haber liberación de citocinas de los macrófagos, va a haber liberación de los mediadores que van a iniciar la respuesta inflamatoria, otro mecanismo. Listo. Qué maravilloso es nuestro organismo, ¿no? ¿Cómo es la fagocitosis? Entonces, una célula fagocítica va a tener que cumplir ciertas características para poder fagocitar. Entre ellas, migrar, es decir, llegar a la zona donde esté el antígeno. Quimiotaxis, que haya una atracción química, porque no hablan nuestros fagocitos, ¿no es cierto? Entonces son los componentes químicos los que los llaman a la zona donde esté el antígeno. Ingerirlos y destruirlos. ¿Ya? Entonces, cuando hay anticuerpos, esta fagocitosis va a ser más rápida. ¿Qué significa? Vamos a dibujar a un virus, ¿ya? Normalmente un virus se representa con esta estructura, ¿ok? Esto para nosotros va a ser el virus va a ser el antígeno, ¿ya? Vamos a tener un anticuerpo. ¿Cómo representábamos al anticuerpo? Con una Y, ¿sí? Así se representa. Donde ustedes vean una Y es anticuerpo, ¿ok? Entonces, digamos que este virus ingresa, vamos a usar otro marcador, y resulta que este virus es el virus del resfrío común. ¿Ya? Ingresa por las vías nasales y resulta que en la mucosa que teníamos inmunoglobulina A, ¿sí? Esta inmunoglobulina A, ¿qué es? Es un anticuerpo. IgA. ¿Qué va a pasar? Este va a venir acá y lo va a opsonizar. Es decir, vamos a tener un virus con sus anticuerpos alrededor. ¿Ya? ¿Esto qué se llama? Estos van a llegar a ser opsoninas porque van a recubrir al antígeno. ¿Ok? Entonces vamos a dibujar por acá un fagocito. Aquí con su núcleo, ¿sí? Que está yendo a comer. ¿A quién creen que va a fagocitar primero?
¿A este virus solito o a este virus opsonizado? Ozonizador. Al virus opsonizado. ¿Por qué? Porque esto es más grande, es más llamativo, ¿sí? Ya tiene la presencia de inmunoglobulinas alrededor, que ya lo han identificado como extraño. Entonces, porque el fagocito no tiene ojos. El fagocito va a reaccionar a compuestos químicos. ¿Ok? Entonces, este primero se va a fagocitar a este verde. Por eso, ¿qué nos dice aquí? La fagocitosis es más eficiente en presencia de anticuerpos que cubran la superficie de la bacteria del virus del hongo. ¿Ok? Y va a facilitar la ingestión por los fagocitos. ¿Ya? Por eso es importante. 2. Los granulocitos. ¿Cuáles son los granulocitos? ¿Qué son los granulocitos? Los neutrófilos. El neutrófilo es un ejemplo de granulocito. ¿Cuáles más? ¿Cuáles más son los granulocitos? ¿Por qué se llaman granulocitos? Porque tienen gránulos en su interior. ¿Cuáles son? Neutrófilos. Muy bien. ¿Qué más? Los eosinófilos. ¿Sí? ¿Qué más? Los basófilos. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Cuál es la serie roja? ¿Cuál es la serie roja? Tenemos serie roja y tenemos serie blanca. ¿Cuál es la serie roja? ¿Qué células están en la serie roja? Los eritros. ¿Qué series están en la ¿Qué células están en la serie roja? Los glóbulos rojos. ¿Cuáles son los glóbulos rojos? Los Eritrocitos. ¿Ha pasado fisiología? Sí. Hace años, hace semestres atrás, pero tienen que saber, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de la serie blanca? Los linfocitos. ¿Ah? ¿No escucho? Neutrófilos. ¿Qué más? Eosinófilos, basófilos. Esos son los granulocitos. Ya hace rato ya les he dicho, al menos están atentos. ¿Qué más? ¿Qué otros componentes tiene la serie blanca? ¿Qué? Linfocitos y... ¿Se dan cuenta, chicos, que todo lo que aprenden tiene un sentido? No es porque queramos molestarlos, ¿sí? Estos que se clasifican como granulocitos, los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, tienen gránulos en su interior. ¿Cómo es un neutrófilo? Es una célula así, que tiene muchos núcleos, ¿no es cierto? Por eso también se llama segmentado. Y además contiene gránulos. ¿Sí? ¿Qué hayan tenido estos gránulos? Lisosima, enzimas hidrolíticas, proteínas catiónicas, defensinas, componentes antimicrobianos, lactoferrina, óxido de nitrógeno, etc. ¿Ya? Entonces, cuando hay un ataque, cuando hay algo extraño, cuando yo me genero una respuesta inflamatoria porque me he puesto un arete de mona aquí, ¿sí? ¿Quiénes van a acudir? Todos estos elementos. ¿Ok? ¿Para qué? Para tratar de eliminar a la bacteria que está ocasionando el problema. ¿Ya?
Y además vamos a tener a los macrófagos activados, que tienen una cantidad mayor de lisosomas que van a liberar la interleuquina 1. La interleuquina 1 y la interleuquina 6 son mediadores de la inflamación. Es decir, le dicen al organismo, aquí hay algo extraño, venga, ¿ok? Entonces, actúan de esa manera. ¿Estamos entendiendo? Más o menos. ¿Qué nos falta para entender por completo? ¿Dónde nos hemos trancado? ¿Por qué más o menos? Tiene que ser bien. ¿Estamos entendiendo? Sí, pero de verdad. ¿Qué no hemos entendido? ¿Por qué más o menos? Hablábamos también de los recursos de la piel, de la piel, que también es una base cual es natural, ¿verdad? Cuando tú... Esa es otra cosa. Por ejemplo, cuando eres HIV positivo y tus defensas empiezan a bajar, ese Staphylococcus epidermidis te va a causar un problema. ¿Ya? Entonces, cuando la persona está sana, estas enzimas que están en el sudor, estos macrófagos que están patrullando cerquita de la piel, impiden que haya una colonización. ¿Ya? Pero cuando baja, ¿quiénes son nuestras células de defensa? ¿Por qué decimos defensas bajas? ¿Cuándo tenemos defensas bajas? Para entender mejor. ¿Qué te harías? ¿Qué examen te haces si quieres saber cómo están tus defensas? Recuento de leucocitos. ¿Dónde les informamos el recuento de leucocitos? En el hemograma. ¿No ven? Quiere decir que las personas normalmente tenemos, los adultos tenemos entre 4.000 y 11.000 glóbulos blancos. ¿Ya? Dentro de esos glóbulos blancos, un 60% son los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Cuándo digo que mis defensas están bajas? Cuando mis leucocitos, mis glóbulos blancos, están por debajo de 4.000. ¿Ok? Cuando avancemos a HIV, vamos a ver que se hace un recuento de los linfocitos TCD4. ¿Dónde están esos linfocitos? Aquí. ¿Ok? Cuando los linfocitos llegan a un número de 200 por milímetro cúbico, a nuestro paciente un resfrío lo va a matar. ¿Ya? O una diarrea. Un resfrío común en un paciente que ya tiene SIDA, porque ya le han bajado las defensas, le va a dar una pulmonía, una neumonía, se le va a complicar el cuadro y se va a morir. ¿Ok? Entonces, de eso se ocupa nuestro organismo. Todos los, o sea, si hablara nuestra piel, ¿no? Imagínense todo lo que nos tendría que decir, nos protegen de todo. La piel nos protege de todo. Y sobre eso somos desconsiderados, no nos lavamos las manos, no nos recortamos las uñas, nos arañamos, ¿sí? Nos hacemos cosas que no debiéramos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Saben qué es lo peor? Nos quitamos las cejas y nos tatuamos una ceja. ¿No? Porque está de moda, porque nos gusta, porque mi ceja era delgada, mi ceja era gruesa, mi ceja era ancha, mi ceja era café, mi ceja era negra. O sea, por favor. O sea, es mejor afeitarse que depilarse. No te puedo decir que es mejor y que no, porque la barba también es un nido de bacterias. Sí, por eso se... Cuando no te bañas de manera adecuada, cuando no tienes un aseo, entonces a veces es mejor afeitarse. ¿Sí? ¿No es cierto? Es mejor afeitarse. ¿Ok? Y mantener limpio el lugar. ¿Ya? Cuando uno se va volviendo viejito, ya no tiene pues una barba espesa, ya no tiene sus cejas de azotador, ya no tiene su cabellera así, y empieza a tener cada vez menos, la piel es más delicada. Cuando te has afeitado
50 años de tu vida, ya tus barbas también crecen, ya una por acá, la otra por acá, ya no con ese ímpetu hormonal de cuando eres joven, ¿ya? Entonces hay que ver, ¿ya? Ahora hay gente que tiene pues enfermedades, por ejemplo, suda en exceso, y el sudor empieza a generar un mal olor cuando no te bañas, cuando no te pones desodorante, etcétera, etcétera. Entonces hay tratamientos para eliminar las glándulas sudoríparas. Pero esos son casos extremos. Yo estoy hablando de cosas cotidianas, ¿no? Hay casos que sí necesitan una intervención. Mi hijo, por ejemplo, tiene 15 años, barba llena. Entonces, rasurar, ¿no? Rasurar. ¿Por qué? Porque come, juega, es chico, es joven, no se cuida. De repente va a estar ahí criando hasta hongos en la barba. Claro, es así, ¿ya? Yo, por ejemplo, nunca me acercaría a un barbón, porque como sé microbiología me da asco, ¿no? A ver, que me bese un barbón, no, imposible, no, gracias, ¿no? Imagínense todo lo que tiene ahí, ¿no? A los que les gusta, bueno, es de gustos, ¿no? Este gusto sí es de conocimiento. A veces cuando sabemos algo, también nos vamos al otro extremo. A veces uno dice, es mejor no saber, ¿no? Porque te quedas rico. Todo lo ves con otros ojos, ¿ya? Entonces se trata también de buscar un equilibrio, ¿ok? No es, no, la doctora me ha dicho y me voy a rasurar todos los días la piel inflamada, así, lugares inflamados, y es otra respuesta inflamada, ¿no? Entonces es equilibrada la cosa, ¿ok? Bien, esta es la fagocitosis. Ese dibujito así tan simple, tan bonito, tan chistosito que hemos hecho acá, en realidad va a constar de todas estas fases. ¿Ya? No es tan simple. Tiene que haber atracción, tiene que haber ingreso del microorganismo dentro del fagocito, la formación de un fagosoma, y dentro del fagocito está la lisocima con estas enzimas digestivas, que van a ser las que se van a encargar de la catálisis interna, donde va a haber una digestión parcial, y fruto de esta digestión parcial vamos a tener todavía un material indigerible, lo que no se ha podido deshacer con las enzimas. Ese material, ese cuerpo residual, sale del fagocito, ¿ya? Si hay muchos fagocitos que están en la zona, digamos, yo me he puesto un piercing en mi nariz, ¿sí? Si hay muchos fagocitos que están en la zona y están generando muchos cuerpos residuales, mi nariz va a estar enrojecida, ¿sí? Internamente va a haber mucho de este material que no se ha digerido, de este residual. ¿Para qué va a servir? Dentro de este material residual va a estar la interleuquina 1, la interleuquina 6. Va a servir para llamar a los otros neutrófilos, a los eosinófilos, a los basófilos, a la zona. ¿Ok? Auxilio, aquí tenemos antígenos. ¿Estamos? Es así el proceso. ¿Ya? Primero, ¿qué va a haber entonces? Quimiotaxis y adherencia del microbio al fagocito. ¿Ok? Porque acuérdense que este fagocito tiene que tener la capacidad de identificar si este es extraño o es propio. Por eso hay quimiotaxis. ¿Ok? ¿De dónde también va a haber quimiotaxis? Aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos residuos van a llamar al resto, ¿ya? Para terminar el trabajo. Después hay digestión del microorganismo por el fagocito, nuestro paso 2, formación del fagosoma, fusión lisosoma primario con el fagosoma,
digestión del microorganismo, formación del cuerpo residual y exocitosis del cuerpo residual. ¿Qué es exocitosis? Salida. ¿Ya? ¿Ya es hora? Ya. Ok. Entonces, tenemos que acordarnos que nuestro sistema reticuloendotelial va a tener células fagocíticas mononucleares, donde en sangre, en tejido linfoide, en el hígado, en el vaso, en la médula ósea, en los pulmones. En todas partes tenemos células fagocíticas. ¿Ok? En sangre, por excelencia, los neutrófilos, ¿no? Los basófilos, los eosinófilos, los monocitos, ¿ya? Una función importante entonces del vaso, de la médula ósea y de otros órganos es el filtrado de microorganismos de la sangre. Para eso están constantemente identificando cosas extrañas, fagocitando, eliminando. ¿Ok? Ese es su función. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Nos vamos a quedar y vamos a empezar a ver lo que está haciendo, que también es un mecanismo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Por qué se llama retículo endotelial? Sistema retículo endotelial. Porque es una combinación de muchos componentes. ¿Ya? En el sistema, el retículo endotelial están protegiendo en los endotelios a todos los órganos. Por eso vamos a tener el pulmón, por eso vamos a tener el vaso, vamos a tener el hígado, en la piel, las células de la cáncer actúan como tal. Es un sistema de defensa del cuerpo. Claro, tiene que tener la capacidad, además, junto con el sistema de histocompatibilidad, de reconocimiento de lo propio y de lo extraño. Porque si no, fagocitaría pues a nuestro mismo organismo. ¿Ya? Entonces, es algo increíble, ¿no?